sea, esta avenida ha sido complicada por los últimos meses y lo que ha pasado. Y porque ha habido una deriva dictatorial en mayo en El Salvador, una aceleración tremenda, ¿verdad? Tanto que 40 periodistas estamos fuera del país. Primero salimos los del Faro por publicar unas entrevistas con pandilleros. Nos quieren acusar de ser pandilleros, porque entrevistamos a unos pandilleros que el gobierno liberó ilegalmente. Entonces he andado saltando entre país y país prácticamente desde el 1 de mayo. Estaba en San José, Costa Rica, en Ciudad de Guatemala, en Ciudad de México, en Nueva York, ahora en Barcelona. Pues no ha sido el periodo más descansado de la vida. Mira, sí, Bukele, y además a Bukele le encanta la propaganda. A Bukele le fascina, tiene un equipo enorme de propaganda. Es un hombre que está obsesionado y que tiene una maquinaria de propaganda terrible, que cuida mucho su imagen, que sabe lo que quiere proyectar, que cuando gana las elecciones, este es su segundo periodo inconstitucional en febrero, se manda a hacer una levita negra con ribetes dorados que parece la mezcla entre, no sé, entre Simón Bolívar y Michael Jackson. Pero se disfraza de esto. El hombre cuida mucho su imagen, se viene produciendo desde hace años. Recordad que Nayib Bukele era publicista. Esa era la empresa que tenían con su familia y eran publicistas de campañas políticas. Entonces saben cómo hacerlo. Dicho esto, también los tiempos coincidieron con lo que publicamos. Nosotros ya habíamos revelado en un montón de publicaciones que Bukele había negociado con las pandillas. Habíamos contado eso con documentos del propio gobierno de Nayib Bukele. Pero el efecto que un video tiene en la gente es distinto. Y ver a unos pandilleros sentados, a uno de ellos muy reconocido en El Salvador, prófugo gracias a que el gobierno los liberó, conversando con dos periodistas, contando detalles del pacto que sostuvieron con Bukele desde que él era candidato a la alcaldía capitalina en 2014, le impactó mucho a la gente y tuvimos la fortuna o la desgracia de comerle unos centímetros en las redes que más le importan a Nayib Bukele y de imponerle una narrativa que él no quería durante una semana. Y un hombre con esas características no soporta eso. Tengo 42 años, pero he empezado muy jóvenes. Yo empecé a los 17. Y la gente de mi generación, de la generación que crecimos durante la guerra civil y que fuimos adolescentes en una brutal posguerra, o que fuimos adolescentes en una paz muy violenta, si lo querés ver de otra manera, pues empezamos hablando de violencia. Yo he cubierto violencia casi que toda la vida. Y sí, al inicio me entusiasmaba más publicar en algunas revistas, me entusiasmaba más el acto del periodismo por el periodismo. A medida que vos te empezás a preguntar más por los resultados, la mirada empieza a ensombrecerse. Es decir, a medida que te dejas de preguntar solo por la calidad de la pieza, la veracidad de la información, la belleza de la pieza, que no digo que haya dejado de hacerlo. Si dejas de hacer eso, pues dejas de hacer buen periodismo. Lo que digo es que cuando empezás a preguntarte no solo por eso, sino también por el efecto que tiene, entonces ya la cosa se empieza a arruinar. Porque el periodismo, yo sigo creyendo que el periodismo cambia las cosas, pero a un ritmo muy cínico. Nosotros, por ejemplo, en una de las crónicas que está en el primer libro, que se llama Los migrantes que no importan, contamos durante varias publicaciones previas al libro, obviamente, en diferentes medios de comunicación, lo denunciamos incluso en cadena nacional, en televisoras nacionales en México, que había un sitio pequeño en México, en Chiapas, en el sur, que se llamaba La Rosera, donde violaban a decenas de mujeres todos los días. Pequeñas bandas de asaltantes poco organizadas, que ni siquiera eran un grupo del crimen organizado mexicano grande, que tenían un machete y una revólver 38, pero que en lugar de ocuparlo para bajar unos plátanos y darles a la gente, lo ocupaban para asaltar y violar. Que era tan fácil de desarticularlos. Lo denunciamos y no pasó nada. Durante años, con el paso de los años, hubo algunos resultados. Después de que violaran a cientos de más mujeres después de nuestra denuncia. Así es el periodismo. Cambia las cosas a un ritmo muy cínico o ni siquiera las cambia, o a veces incluso las cambia para mal. Pero cuando las cambia para bien, cuando logra que dejen de violar, cuando logra que dejen de matar, cuando logran que el corrupto vaya preso, eventualmente ocurre tarde.
Pero yo es la única forma que tengo de intervenir la realidad. No conozco otra a esta altura. Ya aquella lógica de que la diferencia entre saber y no saber marca un estándar en la gente es cada vez más difuso. Fíjate el ejemplo de El Salvador. Por ejemplo, Nayib Bukele, que ya te he dicho, es profundamente popular. La gente lo quiere. Arriba del 80% de los salvadoreños le han dado la aprobación a pesar de que es el hombre que anuló el debido proceso, que es el hombre que terminó con los contrapesos institucionales. Ya no existe división de poderes. A nosotros nos gobierna un señor y no un gobierno. Pero que además ha encarcelado a 1 de cada 57 salvadoreños. En cárceles donde se ha demostrado hay tortura sistemática. Nayib Bukele es sumamente querido. Y la gente, como lo quiere, mucha gente nos desprecia. Nos desprecia porque intentamos que sepan. Desprecian el acto de ser informados. Y desprecian que nosotros les ofrezcamos información. No quieren saber de los pactos con Bukele. No quieren saber que él pactó con las pandillas que asesinaron a los salvadoreños durante años. Es una cosa extraña. Cuando entré en El Faro, entré ya con un proyecto en el 2007, con el proyecto de cobertura de migración. Antes pude ser cercano al Faro o asesorar al periódico cuando tuvo algún sentido, pero yo entro formalmente en el 2007. Yo antes trabajé en periódicos de papel y ahí te pedían de todo, pues yo tuve que... O sea, a mí me tocó desde cubrir un mundial de tiro con arco, y a mí no me interesa el tiro ni el arco, ni el que tiraba las flechas tampoco. O me tocó de repente ir a verificar al zoológico si un tigre que habían comprado era visco, ¿no? Que fue una exclusiva que me ganaron, por cierto. ¿Era visco o no era visco? Era visco. Sí, era visco. Entonces nos tocó cubrir inundaciones cuando se inundaba el país, te tocaba correr y de repente hacer elecciones. Si de repente un día lamentablemente estabas de turno y ocurría la Teletón, te tocaba ir a cubrir ese infame evento. Pues nada, te tocaba hacer de todo, pero de repente vos te quedabas y seguías yendo a una comunidad donde se había abierto un pequeño hueco en el suelo. Y vos sabías que ese hueco iba a hacerse más grande y se iba a tragar algunas de esas casas. Y entonces vos ibas y metías un dedo y decías, el hueco es del tamaño de un dedo. Luego volvías y metías un puño. Y entonces podías escribir una crónica como el desarrollo de un hoyo. Y ese hoyo terminó comiéndose 3 casas. Y si vos volvías una y otra vez en tu tiempo libre, a veces 1 minuto, a veces 5, a veces a almorzar en esa comunidad, a veces media hora, a veces a conversar con un vecino, terminaba llevando una crónica que a vos te parecía satisfactoria. Y el editor te la compraba. Y después volvías a tener que ir a ver si un puto tigre era visco. Bueno, así es, ¿no? Había alguien que decía, en El Salvador el problema es que la gente cree que la violencia se tiene que resolver a balazo. Y esto no solo pasa en El Salvador, ha pasado en Guatemala, en Honduras, en muchos países de América Latina. Porque no conocemos la paz. Y es hora de reconocerlo, no sabemos qué es eso. No lo entendemos. Nunca hemos tenido paz, no conocemos los procesos de reconciliación a través de la paz, no sabemos qué diablo significa la palabra rehabilitación ni cómo se aplica. Las cárceles se manejan como agujeros donde tenés que meter a los malos y nunca dejarles salir hasta que se pudran. Entonces, cada vez que ha surgido una idea de solución de problemas, ha sido o una idea represiva o una idea violenta. A través de todos los ciclos, la guerra civil. Después de la guerra civil vinieron las bandas de secuestradores y entonces empezó la policía a tener grupos de exterminio adentro de la policía, que mataban a la gente como si fueran criminales. Después llegaron las pandillas. Y el primer plan contra las pandillas se llamó Plan Mano Dura. Y el segundo Plan Super Mano Dura. Y después nos convertimos en el país más homicida del mundo. Y permanecimos siendo el país más homicida del mundo durante años. Hasta que de repente se rompió el primer pacto con las pandillas que el primer gobierno de izquierda hizo. Y tuvimos el año más homicida de El Salvador, 2015, con 106 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso era 1 de cada 900 salvadoreños asesinados. Y después llegó este autoproclamado Mesías a decir que él tenía la varita mágica, pero que solo necesitaba que le diéramos todo el poder. Porque esa era la única condición que nos pedía. Que si le dábamos todo el poder y eliminábamos todos los contrapesos para que él tuviera todo el poder, él iba a curar nuestra sociedad. Y desde entonces nos hemos convertido en el país del mundo que tiene la tasa carcelaria más alta. 1 de cada 57 salvadoreños está preso. Entonces, es el bucle de la falta de creatividad, es el bucle de la idea de la represión, es decir, a un problema violento, una solución violenta. Esa es la lógica.
Y mientras eso se repita, la sociedad va a ser muy parecida a la que hemos conocido siempre. No digo que esas soluciones no puedan tener una efectividad rápida. Mira lo que Bukele logró. Desmanteló a las pandillas, pero ha encarcelado a decenas de miles de salvadoreños inocentes. Pero luego la explosión puede ser mucho más violenta, ¿no? Yo creo que ya lo es. Vivir en un país donde cualquier soldado, no digo policía, soldado te pueda meter preso solo porque le da la gana. Cuando nosotros, todos los juicios del régimen de excepción son secretos por ley. No puede haber detalles públicos. Pero una de las cosas maravillosas del periodismo es que eso no nos importa lo que ellos digan. Nosotros conseguimos 600 expedientes de cómo acusaban a esas personas. Había gente acusada y el único párrafo, línea de su acusación decía, mostró nerviosismo. 3 años en la cárcel por mostrar nerviosismo ante un soldado. Había gente que estaba presa si solo venía su número de documento único de identidad. Es decir, ni siquiera el esfuerzo de juntar 2 putas palabras para decir por qué lo había metido preso. Sin antecedentes penales, sin tatuajes de pandilla en el cuerpo, sin nada. Es decir, las cárceles llenas de ese tipo de gente. Y la gente en una sociedad como esta, que había padecido a las pandillas, que fueron unos grupos criminales asesinos y brutales, todavía está dispuesta a cambio de que no haya pandilleros en las calles, seguirle otorgando a Nayib Bukele altas cuotas de injusticia. Cuando nosotros fuimos con varios colegas a hacer un reporteo para saber si las pandillas ya no existían, entramos a 14 barrios que otrora no podías entrar. Era imposible, no podías. Las pandillas nos hubieran matado si entramos. Entramos como Pedro por nuestra casa, caminando, y entramos al barrio caminando. No había pandillas. Empezamos a hablar con la gente. La gente nos explicó cómo las pandillas habían sido desarticuladas, se habían largado. Y estaban felices. Y nos contaron en qué casas torturaban a la gente y cómo oían los gritos, y sus hijos eran criados escuchando súplicas de gente descuartizada. Pero después les preguntamos, ¿y en esta colonia se han llevado a gente que no es pandillera? Y todo el mundo nos señaló 3, 4 casos de gente inocente a la que se habían llevado. Y les decíamos, ¿y vale la pena? Totalmente. Pero ¿y si él fuera su hijo? Y la respuesta era, pero no lo es. Así es, una sociedad completamente, con un tejido social muy desarticulado, gracias a los efectos de la violencia institucional que padecemos desde hace décadas. Es un país donde es bien difícil que no cuajen hombres como Nayib Bukele. Mira, Bukele ahora se siente muy poderoso porque Trump le concedió. Bukele estaba muy preocupado de que sus negociaciones con las pandillas, que ya estaban, a Bukele Estados Unidos ya le sancionó a varios funcionarios por los pactos con pandillas. Y Bukele estaba muy preocupado de que eso se ventilara en un megajuicio que hay en Nueva York contra 27 líderes de la Mara Salvatrucha, de los cuales Estados Unidos tiene solo a 7. Pero Trump le está ayudando a desmantelar eso, a cambio de que Bukele le ayude a prestarse para su juego y su narrativa de la megacárcel concedida. Entonces la lógica ahora es esa, pues que la megacárcel Trump puede enviar a quien quiera y que Bukele es un aliado fiel. Pero yo voy a aventurarme a decir una cosa, que yo creo que también la historia nos ha enseñado eso. A Bukele le va a salir mal eso. Yo lo creo, Bukele va a aprovechar el momento. Va a aprovechar el momento de no tener la tensión que tuvo con la administración Biden, donde incluso una encargada de la embajada terminó abandonando El Salvador, comparando a Nayib Bukele con Hugo Chávez. Y ahora que ha vuelto a su primavera con Estados Unidos, que Trump lo recibe en una reunión de más de 40 minutos en la Casa Blanca, donde Bukele solo habló 4 minutos, eso sí. Pero lo recibe en una reunión de 40 minutos y lo permiten tomarse las fotos y está todo el gabinete de Trump. Lo reciben como si fuera, o haciéndole creer que es un hombre importante. A Bukele le va a salir mal, porque la historia nos ha enseñado que la reunión de 2 hombres tan megalómanos nunca sale bien. Y cuando a Trump Bukele por alguna razón no le sirva, o cuando Bukele por alguna razón le pida algo a Trump que Trump no le quiere dar, como renovar el Tratado de Protección Temporal de los salvadoreños, o qué sé yo, o no deportar masivamente a más salvadoreños, y a Trump Bukele ya no le sea útil, Trump lo va a tratar como basura, que es la manera en la que trata a la gente que no le es útil. Yo creo que eso va a pasar, y que va a pasar antes de que en 2028 Trump deje el poder, si es que lo va a dejar, ¿no? Trump ha prometido que va a ser la persona que más deporte migrantes, tiene competencia, pues. En el último año de Biden deportó a más de 400,000 indocumentados. Obama deportó a una cantidad de menores
que es lo que llamaron la crisis de los niños. O sea, el discurso es muy distinto, porque Trump lo convierte en un discurso violento, dicho para herir, pero Estados Unidos siempre ha sido un país que cree que las deportaciones son una muy eficiente forma de lidiar con la migración, y no con la migración, con la mezcla social que compone la sociedad estadounidense. O sea, los demócratas han sido parte de eso. El que empezó a construir el muro con la operación Hold the Line era Bill Clinton. Con él empezó el muro en la frontera de Tijuana. Una de las obras, yo creo que esa es una obra de arte, un performance perfecto de la violencia. El muro lo construyeron con pertrechos de la guerra de Vietnam. Eso es una instalación del mundo actual. Un muro fronterizo construido con pertrechos de guerra. Yo les digo, si fueran artistas, esto fuera maravilloso. Entonces, como esa narrativa, tenés a alguien que la quiere aumentar en términos de propaganda, y tenés a una contraparte, a los demócratas, que son completamente tibios con ese tema, que saben que el tema, como ellos le llaman en Washington, que meterse con el tema de las deportaciones es un tema perdedor. Y como han dejado muchos de esos políticos de hacer cálculos con el deber y han empezado a hacer cálculos meramente electorales para reelegirse, ese es un tema que va a seguir ahí. Ahora es Trump y es muy violenta la situación y es muy aterrorizante. Y hay gente que no quiere salir de sus casas en Estados Unidos. Pero luego va a venir otro y va a ser otro. O sea, en términos de migración, como decía alguien, demócratas y republicanos pueden tener un discurso distinto, pero no son tan distintos. Estados Unidos es un país que siempre ha pensado que deportar es una gran idea, a pesar de que la historia le ha demostrado una y otra vez que puede ser una muy mala idea. Es que yo no conozco otra cosa, hombre. Yo nunca he cubierto otra cosa. O sea, bueno, aparte del Tigre, digo. O sea, nunca he vivido en un país que no sea así. O sea, nosotros crecimos, pues sí, eso, en la guerra, en la casa donde yo crecí, eventualmente llegaban heridos de la montaña, combatientes. Y nosotros teníamos, bueno, en la casa se les curaba. Vivíamos, yo crecí en una colonia que siempre ha sido de una clase muy popular. Yo crecí en una colonia, fíjate que los salvadoreños sabemos poco de geografía, pero a esa colonia le llamaban Soyajeo. La gente no sabe dónde queda Sarajevo, pero saben que es algo violento, y entonces dijeron Soyajeo. Se llama Soyapango la colonia. Le llaman también Soyapánico, Soyabronx. Entonces, no sé, siempre crecí así, yo siempre entendí la violencia. No he dicho que la ejercí, pero la entiendo a un ser humano producto de la violencia. Entiendo a un hombre violento. ¿Qué haces para...? Lo puedo comprender, puedo conversar con él y extraer información de esa persona. Pero bueno, hay otra cosa importante, yo tampoco nunca viví ese proceso en soledad. Yo soy parte de una generación de periodistas que tienen más o menos mi edad y que han hecho más o menos lo mismo a lo largo de más tiempo. Entonces, nunca fui un incomprendido, ¿verdad? Tampoco puedo decir que yo crecí solo, que no tenía con quién conversar, que no tenía personas iguales que me entendieran. Siempre estuve rodeado de una generación a la que quiero, aprecio, que me parece brillante. Y estar metido en un agujero y no estar solo es un poco mejor. O sea, yo tuve algunos privilegios después de eso. Estudiar en universidad, que eso en mi país son enormes privilegios. Y además en una universidad privada, que no es cualquier cosa. Digo, para los cánones de un país sumamente empobrecido. Entonces yo fui un privilegiado en muchas cosas luego de la guerra. Pero tampoco creas que en los ambientes violentos la gente está, o sea, sé que no lo has dicho, pero lo digo, no, en los ambientes violentos la gente no está perpetuamente en pánico. La vida ocurre. Yo recuerdo, nosotros íbamos a los bares y teníamos un bar que queríamos mucho, que se llamaba Los Tres Diablos. Y de repente había un tiroteo, vos te agachabas y luego seguías bebiendo. Y una vez llegó una colega vasca ahí, aquello le parecía completamente psicótico. Nos decíamos, ya pasó, ya terminó el tiroteo y tenemos la cerveza a la mitad, y pues, qué pena dejarla ahí. Entonces, va normalizando algunas cosas. No es que no te llame la atención, no es que querrás que ocurra, pero como es tan, la definición de normalizar a veces parece como que ya no afecta. No, afecta. Pero como es tan cotidiano que ocurra, como es tan normal que ocurra, como es una posibilidad constante que eso vaya a ocurrir, te adaptás. Porque si no te adaptás es insostenible.
no salir de tu casa. Entonces te adaptas a eso, te adaptas a saber reconocer dónde va a haber un asalto, te adaptas a saber reconocer y aprenderte la geografía de un país dividido por pandillas donde podés caminar por unos sectores y por otros no. Lamentablemente te adaptas a eso. Como ahora la gente se ha adaptado a volver a tener soldados en las calles y a saber que si un soldado te para, posiblemente acabes 4 años preso. Te vas adaptando a lo que hay, pero siempre lo que ha habido ha sido una losa de violencia, una imposición violenta. Entonces siempre nos hemos adaptado a eso. Y ahora también, eso de que El Salvador es un país seguro, es un país sin pandillas, ser un país seguro es otra cosa. Sí, es imposible que no haya coste personal. O sea, yo te hablo con tampoco, mi generación ha tenido un enorme coste personal. Bueno, en mi caso ahora mismo supongo que el que avisoro en la cercanía actualmente, como te digo, llevo un mes, 15 días sin poder entrar al país. Yo creo que el exilio va a ser el último de los costos. Si es que no intentamos volver. Porque si intentamos volver puede que sea la cárcel. Pero de momento no sabemos, estamos intentándolo, evaluando. Es un gobierno donde la información solo se cuela. No tenemos información. Tenemos información que nos han filtrado gente de adentro valiente. Pero no tenemos una orden de captura física que podamos ver. Hemos hecho peticiones de información a la Fiscalía. Ha habido altos costos. Tenemos a periodistas salvadoreños que ya toda su familia está exiliada. Tenemos... Sí, nos han pasado muchas cosas. O sea, hemos tenido que separarnos de familias, hemos tenido que salir del país sin saber cuándo vamos a volver. Nos han matado gente, nos han matado fuentes, muchas fuentes. No por culpa de nosotros, las mataban durante el proceso en el que estábamos investigando la historia. Y ahora mismo, el otro costo, para hablar de algunos, yo sé que en El Salvador muchísima gente nos desprecia. Te digo, y nos desprecian por una única razón, porque les informamos. Y la gente, un presidente como Bukele, cree como una mezcolanza de una cosa exótica, pero que tiene amplia dosis de fe. No sé decir qué es esa cosa, no sé explicar qué es esa amalgama, pero creen en él por una cosa que tiene un alto elemento de fe. O sea, no creen en él como en un hombre nada más, creen en él como en un salvador. Le han otorgado esa calidad y nadie quiere que le cuestionen su fe. La gente no quiere que hagamos eso. No quieren saber que su Salvador pactó con las pandillas. No quieren saber que su Salvador llegó a la alcaldía de Capitalina, el primer paso nacional político que dio, porque los pandilleros amenazaron de muerte a sus comunidades para que votaran por él. No quieren saberlo, porque entonces le estás cuestionando su fe.